Amigos de Historia y Leyendas de Culiacán, hoy, aquí en su canal preferido, les presentamos el tema de Máquina 501, el silbido de la muerte, así que sin más que agregar, vamos al intro y al video. Era un domingo caluroso, de esos en los que el calor parece abrazar la piel con un peso insoportable. El sol, ya bajo en el horizonte, pintaba de naranja el cielo del desierto de Sonora. En el pueblo, la vida parecía transcurrir lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sin embargo, en la estación de tren, la actividad era frenética. El bullicio de los trabajadores, el sonido de las ruedas de las carretas y los gritos de los vendedores ambulantes competían con el interminable silbido de la máquina 501 que, al parecer, nunca descansaba. Jesús García, un joven de mirada decidida y actitud tranquila, caminaba hacia la estación. Su rostro, marcado por el sudor de la jornada, mostraba la serenidad de alguien que había vivido mucho en poco tiempo. Era su última tarde en casa. Había hablado con su madre unas horas antes y, como siempre, ella le había dado su bendición, aunque con ese dolor de madre que se sabe que se tiene que despedir de un hijo que se va a enfrentar al destino. «Madre, tengo que partir», había dicho Jesús con voz suave. «El tren me espera». Doña Isabel, la madre de Jesús, había asentido sin decir una palabra, pero en sus ojos brillaban las lágrimas que no se atrevían a salir. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca estaba preparada para cuando llegaba. Jesús ya había decidido seguir el mismo camino que tantos antes que él, ser garrotero, trabajar a bordo de un tren que cruzaba el árido y vasto desierto de Sonora. La vida en la estación era dura, pero siempre había una cierta libertad en los hombres que trabajaban sobre las locomotoras y los vagones. Sin embargo, lo que nadie sabía, era que esa tarde, el destino de Jesús iba a ser sellado por una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. La máquina 501 era famosa en todo Sonora. Nadie sabía de dónde había salido, pero había estado allí tanto tiempo como la memoria podía recordar. Un monstruo de acero y vapor que recorría las vastas llanuras de Sonora con un rugido constante, como un animal que nunca se cansa. El tren llevaba consigo más de 20 vagones, algunos cargados con provisiones, otros con dinamita, lo que hacía que su trayecto fuera, siempre, un riesgo. Esa tarde, la máquina silbaba fuerte, presagiando algo que nadie podía prever. Jesús, con su uniforme de garrotero, estaba listo para partir. Se acercó a la locomotora y vio al fogonero, el hombre que se encargaba de alimentar el fuego que hacía rugir la bestia metálica. «Jesús, ya casi estamos listos, pero ¿has revisado el carro de atrás?», le preguntó el fogonero, un hombre de rostro curtido por el sol, con más de 30 años trabajando en los trenes. «Sí, todo parece en orden», respondió Jesús, aunque algo en su estómago le decía que no iba a ser tan fácil. Ambos subieron a la máquina y se instalaron en sus respectivos lugares. El tren comenzó a moverse lentamente, su vibración constante haciendo que todo a su alrededor pareciera moverse al ritmo del acero. El sonido del silbato reverberó en el aire, como un grito que anunciaba la partida de algo imparable. Sin embargo, a medida que la máquina avanzaba, algo extraño sucedió. Un hombre que estaba en las vías, observando el tren, corrió hacia la estación con el rostro pálido. «Fogonero. Jesús», gritó, jadeando por el esfuerzo. «El carro de dinamita de atrás está incendiándose». El fogonero miró a Jesús, sus ojos se llenaron de miedo, pero también de determinación. «Jesús», gritó, «tenemos que detener la máquina. El fuego va a alcanzar la dinamita». Pero Jesús, quien en ese momento ya comprendía la gravedad de la situación, permaneció calmado. Miró al horizonte, luego al fogonero y le respondió con una serenidad inquietante. «No, no podemos detener el tren. Si lo hacemos, la explosión sería inevitable. El fuego ya está muy cerca».
El fogonero lo miró sin comprender del todo. Jesús, a pesar de ser joven, había aprendido muchas lecciones en su vida. Sabía lo que estaba en juego y, sobre todo, comprendía el poder de la máquina que manejaba. El tren avanzaba, y el fuego continuaba devorando el carro de dinamita. El calor era insoportable, y el sonido del silbido de la máquina se mezclaba con el crujido de las chispas que caían al suelo. Jesús miró al fogonero una última vez. «Dame un minuto», dijo con firmeza. «Voy a intentar algo». El tren subía una pendiente pronunciada hacia el 6, una curva peligrosa en la que el tren a menudo perdía velocidad. Jesús sabía que allí estaba su oportunidad. Si lograba hacer girar el volante con la suficiente fuerza, podría evitar que el fuego alcanzara la dinamita. Sin pensarlo más, saltó del vagón y corrió hacia el frente de la máquina, donde el control de la dirección se encontraba. El calor lo envolvía, pero Jesús no se detuvo. Estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, por su gente, por su pueblo. Sabía que si el tren explotaba, no solo perderían muchas vidas, sino que también se perdería parte de la esperanza de una región que ya había sufrido demasiado. Al llegar al frente de la locomotora, Jesús comenzó a girar el volante con todas sus fuerzas, luchando contra la máquina, que parecía querer escapar de su control. El esfuerzo le hizo perder el aliento, pero lo único que podía pensar era en las vidas que se salvarían si lograba llegar a la cima de la cuesta. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. La dinámica de la máquina, la pendiente del terreno y la proximidad del fuego hicieron que todo se volviera en su contra. Justo cuando alcanzaba la cima, una explosión devastadora iluminó el cielo. La máquina 501 estalló en un mar de fuego y metal, pero no antes de que Jesús lograra desviar su curso lo suficiente como para evitar que la carga de dinamita causara una catástrofe aún mayor. En ese momento, el sacrificio de Jesús García no fue en vano. Esa noche, el pueblo de Sonora vivió uno de los momentos más conmovedores de su historia. Los hombres que trabajaban en los trenes, los garroteros, los obreros y toda la gente del pueblo se reunieron en la plaza principal para rendir homenaje a Jesús García. Máquina 501, decía la gente al unísono, recordando al tren que había cruzado tantas veces las llanuras del desierto. Los garroteros, el que no suspira, llora. En la estación, donde siempre se escuchaba el silbido del tren, ahora solo quedaba el eco de su sacrificio. La leyenda de Jesús García, el joven que dio su vida para salvar a tantos, se convirtió en un faro de esperanza para las futuras generaciones. Los niños jugaban a ser garroteros, y los hombres contaban su historia una y otra vez, como un recordatorio de que, a veces, un solo acto de valentía puede cambiar el destino de todos. Donde antes solo había un hombre más en la máquina, ahora había un héroe inmortalizado en el alma de Sonora.